Primero eran celos y yo los sentía, o sea, halagados de que alguien me preguntara dónde estás, dónde sales, qué haces, ¿no? Pero me di cuenta que no era un celo normal, o sea, ya llegaba a ser parte de pesado para uno, o sea, ya me pedía que yo mandara ubicación de todo el día, qué hacía, qué no hacía, qué compraba, dónde andaba. Yo tenía, sus miedos de él eran en las mañanas, que yo me quedaba todo el tiempo sola. Hola, soy Carla, soy una desconocida valiente y chicas, pues ahora sí que es difícil el camino para salir adelante, pero sí se puede, necesitan buscar apoyo, no están solas. Sé que es largo el camino a recorrer y a veces queremos que sea muy rápido, pero esto es poco a poco. O sea, primero hay que buscar la seguridad de nosotros y ya de ahí se van dando las cosas. A pesar de toda la preparación académica que yo tenía, o sea, me cegué o era tanto. Fíjate que no me deprimí tanto de mi esposo que murió, o sea, como que pude salir, pero como me pesó el estar sola, o sea, ese fue mi punto, o sea, me pesó mucho el estar sola. Yo dije, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Mi hija la grande tenía 10 años y el niño pequeño tenía 3 para entrar a 4. Entonces realmente yo estaba muy vulnerable en la situación. Entonces llega esta persona con buenas intenciones aparentemente, pues yo dije, no tengo nada que perder, ¿no? Y poquito de tiempo después, pues me embarazo, entonces yo dije, pues ya, o sea, aquí soy. Entonces parte es de que como te decía yo veo que aún con la preparación, o sea, yo cegué lo que estaba pasando, o sea, esas señales yo las justificaba. Yo decía, no es cierto, todos me decían, pero ¿cómo fuiste a estar con él? Yo le decía, no, sí me quiere, y sí esto, y sí el otro, pero realmente estaba cegada. Fueron muchas cosas que fueron pasando, ¿no? Como, por ejemplo, cosas de dinero, o sea, pues yo tenía pensión por parte de viuda, y él me decía muchas cosas así como que, pues con eso completa el gasto o aquí mete las cosas. Entonces empezó a ver ciertas señales, pero me daba miedo otra vez estar sola. Y realmente los años que estuve con él no ejercí la carrera, o sea, él no me dejaba trabajar. Entonces no ejerzo la carrera y parte de eso es lo que tal vez no me daba el pie a abrir, o sea, así mis horizontes de ver ahora sí que las cosas. Cuando empiezo a trabajar, ya era casi al final de cuando yo empiezo a decidirme estar con él. Lo dudé mucho, fueron años, o sea, años que yo decía, es que si hago esto, ¿qué va a pasar? O sea, era mucho mi miedo, o sea, yo decía, porque empezó a tornarse cosas agresivas ya de cuando tomaba. Entonces yo decía, no, o sea, a mí me daba miedo, yo decía, ¿qué va a pasar? Y otra vez sola, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo decía, ya más grande, ya no son 2 hijos, ahora son 3. Entonces esa condición me hacía como que tenerme que aguantar, como decir, pues, o sea, yo lo decidí y aquí estoy. Me costó mucho trabajo, ahora sí que te digo, parte de ellas en el buffet empezaron a jalarme y al día de hoy, pues yo soy parte del despacho de ellas y yo me dedico a dar terapia y asesorar a mujeres como yo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, realmente hay mucha violencia que está tapada, que no la alcanzamos a ver. Yo le decía a Romy, ella, yo le decía, veo a las mujeres golpeadas y decía, pues es que tú sí puedes ir al MP y te dicen, aquí estoy, ¿no? Pero yo, como le digo, es que nada más me escribió esto o me dijo esto. En 2 ocasiones que hubo violencia un poco más grande, yo fui al MP. Y así textual, el guardia me dijo, traía 2 moretones en los brazos y me decía, es que no tienes nada, o sea, no se consumó nada. Yo decía, pues es que, ¿qué quieres? O sea, que venga ensangrentada o que venga como para que tú me hagas caso. Al edificio Rosa también se fue y me decían, o sea, es que no, o sea, no veo la violencia todavía, ¿no? Entonces, como tú dices, la violencia va escalando. Y va siendo gradual. Si nosotros no sabemos identificarlo, puede llegar a cosas que fatales, ¿no? Que a veces decimos, es que no pensé que fuera a actuar así. Y ya auméntale el alcoholismo, auméntale la circunstancia como se den,
Entonces hay veces que hasta de, no sé, de que te empuje, te dio un mal golpe y caíste y te moriste, por no saber en ese momento hasta dónde parar y hasta dónde decir ya. Pues mis hijos estaban creciendo, mi hija la grande ya, te digo, 17 años y yo dije, o sea, no es posible yo seguir dándoles ejemplo. Dije, porque voy a repetir el patrón. O sea, ella se le va a hacer normal el encontrar una pareja que esté abusando de ella en muchas circunstancias, porque es violencia psicológica, emocional y económica, que realmente, por ejemplo, yo cuando me he enfrentado a dar terapia me dicen, es que ¿cuál es la violencia económica? Pues la que la mayoría de los hombres nos dan, ¿no? ¿Por qué? Porque por no quererte enfrentar a lo que va a pasar, a tener que trabajar, dices, pues mejor me quedo cómoda donde estoy, aunque me pegue, aunque me insulte, aunque me dé lo que me dé. Entonces realmente y tú dices, por ejemplo, en mi caso, aún con preparación a mí me daba miedo, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? Entonces imagínate, ahora sí que las que no tienen nada de preparación es mucho más difícil. Y esa ha sido parte de mi sanación, o sea, escuchar. Y cuando, por ejemplo, fui al edificio Rosa y me doy cuenta que yo pensé que era muy poco los casos y está lleno, o sea, está lleno, te mandan a tus citas por carpeta meses después. Entonces, o sea, ¿qué está pasando, no? Y la mayoría de la culpa, o sea, siempre le echamos la culpa a ellos que dicen son violentos, sí, pero tú permites que sean violentos, ¿no? Con muchas situaciones. Por eso con nosotros en el despacho, con los abogados, eso es lo que tratamos de hacer, o sea, es un complemento total, es integral la ayuda que les estamos dando, porque también como abogados es que ellos sean conscientes y que te digan, ¿sabes qué? Sí se puede ganar, no se puede ganar, lo legal esto, tú dime hasta dónde nos metemos y tú dime hasta dónde puedes hacer. Porque tanto en custodias de niños y todo eso, si tienes un mal abogado que te diga, yo te gano, pero hay que ensuciar el nombre del otro hasta donde se tenga que hacer, lo haces. Pero el problema es que tú sabes que tú le vas a meter a él y él te va a regresar con la misma. Entonces yo les decía, es un juego que nunca va a acabar. ¿Y dónde quedan los niños? Que supuestamente es por los que estás haciendo eso. Se te va dinero en los juzgados. Yo hoy le decía a mi paciente en reflexión, le dije, si tú haces cuentas de lo que tú llevas gastado desde que empezó el proceso al día de hoy en abogados y él hace cuentas de lo que él le ha pagado, ustedes ya hubieran pagado 1 año y 1 año de la escuela de los niños, fácilmente. Pero entiendes entonces que la lucha es a ver quién es más fuerte y quién puede más, y a ver quién se sale con la suya. No tanto como decimos que la prioridad son nuestros hijos, porque ninguno de los dos quieren ceder. Yo le decía a ella, tienes que entrar a un convenio y tienes que entrar a esto. Ni tú vas a sacar lo que sacabas cuando vivías con él, pero tampoco que te quiera dar la miseria que te quiere dar, ¿no? Entonces, pues, o sea, tiene que ser un equilibrio. Pero como le decía a ella, tú tal vez tengas la madurez, el que no tiene la madurez es él. Entonces, ahí es, como te digo, ¿cómo llegas a un convenio? Cuando la otra persona es intransigente y te dice, no, hasta las últimas consecuencias nos vamos, pues. Es difícil.